pues realmente no tienen ese valor como nosotros quisiéramos, en ese sentido de hay que hacérselos a todos. Entonces realmente hay que tratarlos como cualquier tipo de paciente. O sea, no vamos a hacer primero las pruebas de trombofilia y luego tratar una embolia pulmonar o tratar una TBP aguda. Entonces hay que tratarlo y a lo mejor de repente sale una resistencia, por ejemplo, a la heparina, y a lo mejor esos pacientes pudieran tener una deficiencia de antitrombina. Pero tampoco podemos detectarlo en una fase aguda porque tenemos falsas, finalmente. ¿Por qué? Porque disminuyen finalmente los anticoagulantes naturales en nuestro organismo cuando tenemos este tipo de alteraciones. Entonces, esas son las cosas que hay. Estos son de lo que dicen las guías, de alguna manera, en relación a esto. Esto es lo importante, una TBP provocada, una embolia pulmonar provocada, contra una TB no provocada idiopática que no tiene esa causa identificable, que dicen, por lo menos hay que dar 3 meses de tratamiento. ¿Serán suficientes? Y hay esa zona gris que no sabemos si debemos de continuar o no continuar el tratamiento, y particularmente se pone mucho énfasis en este tipo de población como tal. Vean cuál es la recurrencia y la incidencia acumulada después de un episodio de TBP. Y vean que finalmente, como se ven las gráficas, 18% a 2 años, 25% a 5 y 30% a 8 años. Eso es algo muy importante porque finalmente está hablando de que se queda dañado y se queda ese sistema, a lo mejor es inflamación, a lo mejor que queda una inflamación permanente, realmente no lo sabemos exactamente, pero eso es lo que está sucediendo en la vida real, como en este caso. Hizo una trombosis aparentemente no provocada desde un evento previo que tuvo, que estuvo relacionado a anticonceptivos, pero lo hace 10 años después. Entonces, ese es un importante problema porque además también tenía venas disque varicosas y realmente estaban asociadas a un síndrome posttrombótico o postflevítico como tal. Vean que es muy importante este dato, la incidencia acumulada de recurrencia de la enfermedad trombólica venosa después de 10 años. Cuando tú tienes deficiencia de proteína C y antitrombina, vean que es todavía más alta de lo que está reportando la literatura en población general. Entonces, 55% versus el 30%. Entonces, todavía es casi el doble de probabilidad cuando yo tengo estas alteraciones. Y vean la mutación de Leiden y otras mutaciones de la protrombina y el incremento del factor 8, como les decía, que es del 25%, que es muy similar a lo que estaba reportado. Estos son factores de riesgo asociados a la recurrencia del ETB, que no se nos debe de olvidar. El no provocado nuevamente, la trombofilia, y ciertas trombofilias tienen más riesgo, la presentación de una TBP primaria, el incremento de la edad como tal, la TBP proximal, presencia de cáncer. Esto es importante y eso se los comentará la doctora, es la masa residual del trombo que también se ve como un factor de recurrencia de la enfermedad trombólica venosa y nuevamente, como les decía, el género masculino como tal, que algunas de las modelos para tratar de evaluar si va a haber y ese paciente tiene una predisposición de recurrencia, valoran el género masculino, valoran también la TBP proximal y valoran ¿qué otra cosa? El dímero D. Entonces eso es muy importante, pero cuando se suspende el tratamiento como tal. Vean finalmente lo que dice Prandoni en ese sentido, que ha hecho toda una cohorte y ha estado estudiando este tipo de poblaciones, y vean la importancia del no provocado. Vean que el no provocado tiene un 7% contra otras posibilidades. No es así lo mismo, por ejemplo, en cáncer activo en el SAF, que es punto y aparte, en el síndrome antifosfolípido como tal. Entonces, realmente tenemos un problema importante. Por último, ya casi en conclusión, nuevamente les vuelvo a decir, hay que pensar en esta patología y después de pensar en esta patología, trátenla si tienen esa sospecha, si tienen la probabilidad clínica. Después, hay que comprobar si realmente la tuvo o no. Si no la tuvo, pues hay que suspender el tratamiento. Si la tuvo, hay que investigar más cosas. Hay que investigar sobre toda esta población porque también va a tener y puede tener una recurrencia. ¿Y qué nos dicen muchos datos? Porque de hecho hicieron un call to action en Estados Unidos y toda la parte de la CDC finalmente están haciendo un programa muy importante para prevención primaria de la enfermedad trombólica venosa como tal. Y otra de las cosas que están haciendo particularmente es que es una negligencia si nosotros no damos una prevención primaria en esos pacientes que debemos de dar una prevención primaria. Lo está haciendo tanto Europa y particularmente, por ejemplo, las guías NICE y en Estados Unidos, particularmente la CDC, tanto para el paciente como para el médico, muchas cosas para tratar de disminuir esta brecha, porque finalmente para ellos es la primera causa de muerte y desafortunadamente no se diagnostica. Entonces no hay que esperar los síntomas, porque el primer síntoma, el signo, podría ser la muerte. ¿Sí? Y el problema no termina ahí, hay que hacer un diagnóstico temprano, como les decía, a veces pasan tiempo y el paciente
Se puede diagnosticar o no diagnosticar, recurrencia de la enfermedad, la presencia del síndrome postrombótico, y hay que hacer nuestros propios datos epidemiológicos porque tenemos problemas con el CIE-10. No tenemos una determinación para evaluar trombosis venosa profunda como tal, y eso es un problema porque a lo mejor tampoco lo identificamos. El paro cardíaco, pues sí, es cierto, se para el corazón en una embolia pulmonar masiva, pues cierto, pero yo creo que hay que tener mucho más, ser más juiciosos en este tipo de pacientes porque es una enfermedad altamente prevenible, identificar los factores, hacer difusión de la enfermedad tromboembólica y adecuada tromboprofilaxis. Por ejemplo, el grupo del doctor Harry Buehler hicieron en los de primer contacto un estudio de farmacoutilidad, ¿no? Porque hacen, en los de primer contacto, le hacen BELS, les hacen una prueba rápida de dímero D, y si hacían esto, por ejemplo, los pasan entonces ya al especialista para hacerle los demás estudios. Y ellos determinaron que con esa población, tratando de ver, que ellos empezaron a ver la sospecha de esta patología, podían diagnosticar 20% más de pacientes con enfermedad trombólica venosa. Entonces, de alguna manera, en ese balance fármacoeconómico que hicieron, era positivo para poderlo hacer desde el primer contacto con este tipo de población como tal. Entonces, bueno, pues no me queda más que decirles y agradecerles su atención. Muchas gracias.